puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Iglesia, muy buenos días. El Señor los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración. Para eso quiero invitarle a que me acompañe con su Biblia al Salmo 95.
Salmo 95 y vamos a leer desde el verso 1 al verso 6. Dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Pienso que lo que leímos de este salmo es bastante clara, la invitación a que vengamos delante del Señor alegremente y que cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entonces vamos a orar y vamos a cantarle a Él. Padre, gracias por este tiempo, gracias por ese privilegio, Señor, que tenemos de cerrar nuestros ojos, Señor, y poder con nuestros labios expresarte lo que hay en nuestro corazón. Gracias por el privilegio que tenemos de adorarte a ti, como dice el salmista, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que formó todas las cosas, a nuestro Creador. Y nosotros como simples criaturas, Señor, podemos hoy venir delante tuyo para adorarte, para reconocer tu grandeza, reconocer que tú eres Dios grande, que tú eres único, Señor. Permítenos recordar siempre quién eres tú y recordar el privilegio que tenemos de acercarnos ante ese Dios magnífico y poderle expresar aún lo que hay en nuestro corazón, poderle contar aún nuestras necesidades y a veces nuestras simples o grandes luchas. Hoy venimos ante ti, Señor, y queremos darte gracias, pero no sin antes, Señor, también delante de ese Dios grande, confesar nuestro pecado, reconocer, Señor, que aunque tú eres fiel y tú no cambias, nosotros cambiamos constantemente, nos comportamos de manera infiel cuando fallamos, cuando pecamos, y por eso confesamos, Señor, nuestro pecado delante tuyo y te pedimos, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que se santifique cada día más para ti. Ayúdanos a crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, de manera que podamos crecer en santificación, Padre, y pueda nuestra vida glorificarte de alguna manera. Oramos también para darte gracias por todas las cosas que tú nos das, aún sin merecerlas, pero tú siempre allí con ese amor fiel, con ese amor grande, con esa misericordia que, como dice la Escritura, es nueva cada mañana. Gracias por ello, Señor. También venimos ante ese Dios grande y magnífico para presentar nuestras necesidades. Tu palabra dice que tú suplirás nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Es por eso que hoy presentamos nuestras necesidades, las necesidades de salud. Seguimos orando por el pastor Edgar. Oramos por su salud, por su restauración completa y por todos aquellos que están enfermos, Señor, ayúdalos. Oramos, Señor, por nuestras necesidades familiares, financieras y toda clase de necesidades que hay en nuestra vida, Padre, y pedimos ayúdanos y súplenos. Mas también queremos adorarte en esta mañana, queremos levantar nuestra voz en agradecimiento, reconociendo, como dice el salmista, que tú eres la roca de nuestra salvación. Y es por eso, Señor, que hoy queremos cantar: la salvación es del Señor. Cantémosle a Él.
aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. En todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor.
Libro de Romanos, en el capítulo 11, el verso 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a cantarle Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Las cosas vienen de ti, por ti, obrando soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, obrando soy. Dios poderoso.
Bueno, continuamos con nuestro estudio del libro de Santiago. Ya terminamos el capítulo 1, iniciamos hace 8 días el capítulo 2 y hoy vamos a continuar en el capítulo 2, pero para eso tenemos un invitado, alguien de casa que ustedes conocen muy bien y es el pastor John Montaña. Entonces, escuchemos lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Hola, un saludo especial a Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios, pero esta vez en calidad de pastor invitado, y me siento alegre de hacerlo porque me encanta poder servirles a través de la enseñanza de la palabra de Dios. También quiero aprovechar para enviarle un saludo especial al core group de plantación que está viendo este mensaje y decirles que esta enseñanza es completamente consecuente con el mensaje que vimos hace 8 días. Va a ser de gran edificación para ustedes, así que espero pongan toda su atención a este mensaje el día de hoy. Bueno, sé que Iglesia Bíblica está en este momento en medio de una serie sobre la carta de Santiago, así que por favor acompáñenme a Santiago capítulo 2 desde el versículo 14 al versículo 26. Ese va a ser el texto que vamos a ver en esta mañana. Santiago 2 del 14 al 26. Y mientras usted lo busca, quería decir que generalmente los creyentes sabemos que la fe que profesamos debe ser consecuente con la forma en cómo vivimos, ¿verdad? El problema es que muchas veces nuestro comportamiento no es compatible con la fe que decimos tener. Bueno, si ese es tu caso, si la fe que profesas no es consecuente con tu forma de vida, entonces tú necesitas escuchar este sermón. En este pasaje, Santiago nos va a ayudar a ver la importancia de llevar vidas que manifiesten una fe viva. Así que sin más preámbulos, leamos el pasaje. Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Dice la palabra de Dios: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El tema de hoy lleva el título de la serie que ustedes están viendo. Se titula Una fe viva. Una fe viva. La gente tenía miedo de visitar a sus familiares por miedo al contagio. Así que miles de personas murieron sin que nadie las pudiera atender. Hubo muchos habitantes que murieron en sus casas a causa de que nadie les prestó atención. Los cuerpos de los muertos
Estaban amontonados los unos sobre los otros en las calles, y gente moribunda tropezaba en los pasillos y en las calles de la ciudad. La catástrofe era sobrecogedora. Este testimonio que acabo de leerles no pertenece a ningún periódico de nuestra época. De hecho, no está relacionado con el coronavirus ni con sus efectos. Este es un breve relato del año 165 después de Cristo. En esa época, una terrible plaga mató a cientos de personas en la antigua Roma. Y esa plaga fue tan terrible que, como lo dice el relato, los muertos se apilaban en las calles. La gente caminaba agonizando por los pasillos de la ciudad. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué hicieron los cristianos? Bueno, las personas incrédulas se fueron de la ciudad. Muchas personas que estaban con su salud intacta dejaron a sus familiares abandonados, muriendo solos en sus casas, pero los cristianos hicieron todo lo contrario. Es más, les tengo un relato de un testigo ocular que describe lo que los cristianos hicieron en medio de esa crisis. Él dijo lo siguiente: la mayoría de los cristianos en el tiempo de la plaga demostraron compasión y lealtad sin pensar en ellos mismos. Más bien pensaron en los demás. Sin miedo de lo que les pudiera suceder, pusieron manos a la obra y se hicieron cargo de la ciudad, atendiendo cada una de las necesidades de las personas enfermas en el nombre de Jesucristo. En resumen, muchos de nuestros hermanos perdieron la vida al tratar de ayudar y al ayudar a los que estaban necesitados, a los indefensos. Incluso muchos de los ancianos de las iglesias murieron a causa de los contagios. Aquellos que profesaban una fe que invitaba a amar al prójimo, murieron amando al prójimo. ¿Por qué? Bueno, porque su fe era una fe viva. Su fe estuvo acompañada por obras. Y esas obras demostraron que su fe era una fe verdadera. Ahora, la pregunta es, ¿podría decirse lo mismo acerca de nosotros o de nuestra iglesia? ¿Podría alguien con el tiempo escribir un relato en donde se evidencie que nuestra fe y la fe de nuestra comunidad estuvieron acompañadas de buenas obras? Bueno, a ese punto es al que yo quiero llevarlos a meditar en esta mañana. Mi propósito con este mensaje es que entendamos que si de verdad tenemos una fe viva, entonces esa fe debe evidenciarse en obras. ¿Escuchó eso? Permítame repetirlo. Si de verdad tenemos una fe viva, entonces esa fe debe evidenciarse en obras. ¿Y por qué debe ser así? Bueno, esto debe ser así porque, de acuerdo con Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Y en segundo lugar, la fe que se evidencia en obras es una característica de los verdaderos creyentes. Estos son los dos argumentos que Santiago nos da en este pasaje para entender que la fe viva se evidencia en obras. Así que veamos cada uno de esos argumentos y empecemos por el primero. Si de verdad nosotros tenemos una fe viva, entonces esa fe debe evidenciarse en obras, porque la fe sin obras es muerta. Ese es nuestro primer encabezado. La fe sin obras es muerta. Leamos una vez más Santiago capítulo 2 del verso 14 al versículo 20 y luego saltamos al versículo 26. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense,
pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Del versículo 14 al versículo 21 y el versículo 26, allí vemos que Santiago argumenta contundentemente que la fe sin obras es una fe no salvífica, una fe muerta y una fe estéril. Ahora bien, ¿cómo es que Santiago llega a ese argumento o nos da ese argumento? Bueno, en estos versículos que leímos, él lo hace de 4 maneras diferentes. En primer lugar, lo hace por medio de una pregunta retórica, es decir, una pregunta cuya respuesta es evidente. En segundo lugar, lo hace por medio de un ejemplo en donde habla de un creyente que no muestra misericordia por un hermano que está pasando necesidades. En tercer lugar, vemos que Santiago nos muestra su argumento por medio de una confrontación en donde él coloca la fe sin obras a la par de la fe de los demonios. Y en último lugar, en el versículo 26, ya el autor presenta la fe sin obras como un cuerpo sin vida. Entonces, todas estas 4 formas apuntan al argumento principal de Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Y él pregunta, ¿está el necio dispuesto a reconocer que esto es verdad? Hermanos, quien profesa tener una fe verdadera pero no tiene obras, demuestra que solo tiene una confesión de fe vacía. Una confesión de fe vacía, no posee una fe salvífica o una fe verdadera. Quien dice ser cristiano pero no lleva una vida de obediencia es como aquel que solo le desea cosas buenas a los necesitados pero nunca los ayuda. Es como los demonios que afirman que Dios es uno y tiemblan ante el nombre de Dios y ante Dios, pero no tienen una fe fructífera. En otras palabras, de nada sirve decir que creemos en Cristo si esa afirmación no se evidencia en actos. Como lo dijo el reformador Martín Lutero, somos salvos solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Iglesia, la fe y las obras son algo que no se debe confundir, pero tampoco es algo que podemos separar. Aunque no somos salvos por nuestras obras, nuestros actos deben demostrar que nuestra fe es una fe verdadera, deben ser la evidencia de una fe verdadera. Y si no es así, ¿qué pasa? Pasa que tenemos una fe muerta. Pasa que no hay nada que nos diferencie de los demonios que creen que Dios es uno y tiemblan ante Él. La fe sin obras es una fe muerta. Ahora es importante que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿De qué obras está hablando Santiago en este pasaje? ¿Está hablando de todas las obras en general o de alguna obra en específico? Bueno, yo pienso que la afirmación del apóstol puede abarcar todas las obras de obediencia hacia Dios. Sin embargo, el contexto del pasaje, los pasajes anteriores a este texto, me permiten pensar que él está hablando de obras de misericordia para con los necesitados. Recuerde lo que dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Más adelante
del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, que fue el pasaje que ustedes pudieron ver hace 8 días, Santiago exhorta a su audiencia por su favoritismo hacia los ricos y su desprecio hacia los pobres. Observe lo que dice el principio del versículo 6 del capítulo 2. Pero ustedes han despreciado al pobre. Y por supuesto, no olvidemos el ejemplo que Santiago nos da en los versículos 15 al 16. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Entonces, todo este contexto y este ejemplo específico nos pueden ayudar a entender y a concluir que las obras de las cuales está hablando Santiago son obras de misericordia. Si tú y yo tenemos una fe viva, esa fe debe evidenciarse en obras y eso implica obras de misericordia. Eso implica ayudar a los necesitados. La iglesia que se preocupa por sus miembros en necesidad es una iglesia que refleja una fe verdadera. Pero la iglesia que profesa una fe en Cristo y se hace la de la vista gorda ante las necesidades de sus hermanos, es una iglesia que tiene una profesión de fe hueca. Ojo, y esa profesión de fe no significa que esté doctrinalmente errada, ¿no? Puede tener una profesión de fe doctrinalmente correcta, pero si no se evidencia en misericordia hacia los demás, es una fe estéril. Un comentarista lo puso en las siguientes palabras: podemos creer que Dios ama a los pobres, pero si no tenemos cuidado de ellos, nuestra fe está muerta. Podemos creer que Dios ama a los pobres, pero si no tenemos cuidado de ellos, nuestra fe está muerta. Así es. Así que, con base en esto, nosotros debemos preguntarnos cómo vamos a ayudar al necesitado. Este texto debe llevarnos a reflexionar y a preguntarnos quiénes son los necesitados de nuestra iglesia y cómo les vamos a ayudar. Si tú asistes a una iglesia local, tú debes identificar a tu hermano en necesidad y en la medida de lo posible y de acuerdo a tus recursos debes ayudarlos. La verdadera fe, la fe salvífica, la fe viva y fértil es aquella que se evidencia en obras de misericordia hacia el prójimo. Ahora, debemos tener un poquito de cuidado y debemos ser conscientes de cuál es nuestra motivación cuando ayudamos al otro. Porque muchos al escuchar esto piensan, bueno, ya no tengo alternativa, voy a tener que ayudar a los que están en necesidad porque si no, la gente va a empezar a cuestionar mi fe, van a empezar a cuestionar mi cristianismo, van a decir que yo tengo una fe muerta. No obstante, esa es una motivación incorrecta para ayudar a alguien. Las verdaderas obras de misericordia provienen de un corazón transformado por el Evangelio. El creyente que ayuda a su hermano en la fe no lo hace por el bien de su reputación o por el qué dirán. Él lo hace porque ama a su prójimo así como Cristo lo ha amado a él. Él lo hace porque ha recibido misericordia y de la misericordia que recibe también da. En el transcurso de su ministerio, Cristo siempre demostró misericordia hacia los más necesitados. Basta con que usted le dé una lectura al libro de Lucas, por ejemplo, y se va a dar cuenta cómo Cristo sintió compasión y obró compasivamente hacia los más despreciados e indefensos. Sin duda alguna, el ministerio de Cristo estuvo marcado por la misericordia. ¿Y sabes algo? Eso es completamente consecuente con quien dijo ser Él. Es completamente consecuente con la persona que Él afirmó
ser. Entonces, si nosotros afirmamos ser cristianos, si nosotros hemos conocido a este Salvador misericordioso y nuestro corazón ha sido transformado por su Espíritu, vamos a actuar de la misma manera en como Cristo obró. Y no lo vamos a hacer por el qué dirán, ni lo vamos a hacer para que nuestra fe no sea cuestionada, lo vamos a hacer porque amamos realmente al indefenso como Dios ama al indefenso. El testimonio de la iglesia siempre ha sido coherente con el evangelio que ha profesado. La iglesia a lo largo de la historia siempre ha sido coherente con el evangelio que ha creído. Un ejemplo, después de la predicación del evangelio en Hechos capítulo 2, un gran número de personas se vuelven a Cristo y son convertidas. ¿Cómo actúan los creyentes después de su conversión? ¿Hacia dónde los empuja el evangelio? Bueno, actuar misericordiosamente hacia los demás. Observe lo que dice Hechos capítulo 2 del versículo 44 al 45. Dice: todos los que habían creído, y ahí va incluida la fe, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Lo puede ver con claridad? Los que habían creído, los que habían sido transformados por el evangelio, habían cubierto las necesidades de cada uno de los hermanos de la iglesia. En resumen, si de verdad hemos creído en Cristo, entonces esa fe debe evidenciarse en obras de misericordia. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es una fe muerta. Es una fe muerta. En segundo lugar, el segundo argumento que nos regala Santiago en este pasaje es que nuestra fe debe evidenciarse en obras porque la fe que se evidencia en obras es de verdaderos creyentes. Ese es nuestro segundo encabezado. La fe que se evidencia en obras es de verdaderos creyentes. Es una característica de los verdaderos creyentes. Veamos una vez más los versículos restantes. Santiago capítulo 2 del versículo 21 al 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. En esta sección, el autor recurre a dos personajes bíblicos del Antiguo Testamento para reforzar lo que ha venido enseñando. Esos personajes son Abraham, quien es conocido como el padre de la fe, y Rahab, la ramera que ayudó a los espías de Israel cuando ellos fueron a inspeccionar parte de la tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que Santiago nos dice acerca de estos dos personajes? Bueno, él nos dice que tanto Abraham como Rahab fueron justificados por las obras. Uy, pastor, ¿cómo así? Un momento. O sea, ¿está diciendo Santiago que ellos fueron salvos por obras? ¿Enseña eso la Biblia? Bueno, si uno hace una lectura rápida del texto, parece que eso es lo que está diciendo. Sin embargo, déjeme decirle algo. Ese no es el punto del autor. Recordemos que en otra parte de las Escrituras, el apóstol Pablo demuestra que Abraham fue justificado por la fe. Y de la misma manera él argumenta que nuestra justificación también es por la fe. Entonces, si el punto de Santiago no es la justificación o la salvación por obras,
¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Bueno, hay que entender que el autor de esta carta usa la palabra justificación de una manera diferente a como la usa el apóstol Pablo. Cuando Santiago dice que Abraham y Rahab son justificados por sus obras, él usa la palabra justificación en el sentido de probar, en el sentido de dar evidencia. Es decir, nosotros los creyentes sabemos que la fe de Abraham y Rahab era auténtica por sus actos de obediencia. Sus actos de obediencia los justificaron ante nosotros, nos muestran, nos dan evidencia de que su fe era auténtica. Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Cómo puede usted saber que la fe de Abraham era una fe viva? Bueno, Santiago responde, porque Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cómo sabe usted que la fe de Rahab era una fe viva? Santiago responde, porque ella recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. En síntesis, la fe de Abraham y de Rahab actuó juntamente con sus obras. Sus actos fueron una manera de mostrar que su fe era auténtica o era verdadera. Así que, ¿qué demuestra eso? ¿Qué nos enseña Santiago al hablarnos de Abraham y Rahab? Bueno, que la fe que se hace evidente en actos de obediencia es una fe característica de los verdaderos cristianos. La fe que se hace evidente en actos de obediencia es una fe característica de los verdaderos cristianos. Y Él nos demuestra eso a través de Abraham y a través de Rahab. Hermanos, la fe verdadera no es aquella que acepta un conjunto de verdades intelectuales y las guarda en la cabeza y ya. La fe viva es aquella que acepta la verdad en la mente y en el corazón, pero esa verdad desemboca en actos de misericordia y obediencia. A lo largo de la historia de la Biblia y a lo largo de la historia de la Iglesia, nunca ha existido tal cosa como un cristiano cuya fe no se haga evidente en sus obras. Y si alguien profesa que es cristiano pero no tiene obras, entonces es un farsante. Se está engañando a sí mismo. Ahora, eso no significa que los creyentes no fallamos. Claro que fallamos, pero eso no quiere decir que nunca va a haber evidencias de una fe salvífica. Así que como las aguas de un río desembocan en el mar, la fe verdadera desemboca en buenas obras, obras de misericordia y de obediencia. Y esto es completamente lógico con la naturaleza del Evangelio. Una vez que hemos sido salvados por la gracia de Dios, y una vez que somos salvados por medio de la fe, entonces, en agradecimiento, los creyentes enfocamos nuestras vidas en las buenas obras. Así lo hizo Abraham, así lo hizo Rahab. Observe lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Notó bien lo que dijo el pasaje? Los creyentes que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ahora que somos una nueva creación en Cristo, estamos hechos para andar en buenas obras, para hacer buenas obras. Nuevamente lo repito, la fe viva desemboca en buenas obras. Somos salvos por fe
pero no por una fe que está sola. Permítanme un texto más. Tito, capítulo 2, versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Aquí lo vemos claramente una vez más. Los redimidos van a ser purificados, son posesión de Cristo, y ese pueblo es un pueblo celoso de buenas obras. En conclusión, si tú y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios, si tú y yo hemos sido redimidos y apartados para Dios, si somos de Cristo, entonces eso se va a hacer evidente en buenas obras. Vamos a ser celosos de buenas obras, vamos a andar en buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo. Y eso no es solamente un motivo para ser obedientes, es nuestra esperanza para deleitarnos y experimentar la obediencia. A través de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros, es posible ser obedientes a su palabra y su voluntad. Su gracia nos sostiene, nos capacita para obedecer. Nos impulsa a caminar en buenas obras. Entonces, la fe de la iglesia no es auténtica solo porque la iglesia se autoproclame una iglesia bíblica. La fe de la iglesia no solamente es auténtica porque se enseñen verdades desde el púlpito. La fe de la iglesia es viva cuando se enseña la verdad desde el púlpito, y la fe en esa verdad se hace evidente en actos de obediencia y de misericordia. Así que pregúntate, ¿cómo luce la fe de tu iglesia? Y te hago esta pregunta con respecto a la iglesia porque el autor le está escribiendo a las iglesias, a los que están dispersos. Él no está hablando con una persona en particular. Él está haciendo una exhortación corporativa al cuerpo de Cristo, no a un individuo. Así que te pregunto, ¿cómo está el pulso de la fe de tu iglesia? Y por supuesto, como parte de esa iglesia local, ¿cómo está tu fe personal? ¿Tienes una fe viva o una fe muerta? En el año de 1997, en la ciudad de Barranquilla, una mujer le anunció a su esposo que estaba embarazada. Con el tiempo, esa noticia del embarazo se hizo cada vez más sorpresiva porque ella afirmó que estaba embarazada de 6 bebés. Pero luego ya no eran 6 bebés, eran 7 bebés. Y luego eran 8 bebés. Y luego eran 9 bebés los que iba a dar a luz. Y esa noticia llamó tanto la atención de la ciudad que salió hasta en el periódico, salió en noticias. Ahora, lo más curioso era que el vientre de esta mujer era sumamente enorme, era grandísimo. Y ella era tan celosa con su vientre que no permitía que ni siquiera el papá de los bebés tocara su barriga. Bueno, pasó el tiempo. Llegó el momento de dar a luz, era 28 de noviembre por ese entonces, ya era la fecha del parto, y su esposo la llevó a la clínica. Ella no quería ir, pero finalmente cuando llegó al hospital y la examinaron, todo se descubrió. La mujer nunca estuvo embarazada. Engañó a todos durante 9 meses. Lo único que tenía en su ropa eran trapos que ella misma se había introducido en el vientre para simular el vientre de una mujer embarazada. En realidad no tenía vida en su ser. Tenía un montón de trapos. Bueno, a veces puede haber iglesias o puede haber personas
que profesan tener una fe viva, pero en realidad tienen una fe de trapo. Una fe que cuando pasa la prueba de la autenticidad, se evidencia que es solo una fe muerta. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Aferrémonos a Cristo. Depositemos toda nuestra confianza en Él. Descansemos en su palabra, teniendo la plena certeza de que si hacemos eso, si nos aferramos a Cristo, el Espíritu hará que nuestra fe desemboque en obediencia, desemboque en actos de misericordia para con otros. Eso es lo primero que debemos hacer. Si pudiéramos decirlo de esta manera, es la primera obra que debemos hacer. O permítame decirle esto mismo en las palabras de Jesucristo, en Juan capítulo 6 del versículo 28 al versículo 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Por allí empieza todo. Si tú eres una persona que crees que puedes llegar al cielo haciendo buenas obras, esta es la obra de Dios, que creas en aquel que el Señor ha enviado. Por allí empieza todo. No confíes en ti, no confíes en tus obras, deposita tu fe en Cristo y a través de su Espíritu Santo, Él nos llevará a hacer obras que lo glorifiquen, obras de misericordia para con el prójimo y obras para la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta tu palabra, y es imposible no decir que somos confrontados por ella. Dios, ayúdanos a examinar nuestra fe en esta mañana, no solamente como individuos, sino como parte del cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu a amar a nuestro prójimo a tal punto que cuando los veamos en necesidades podamos dar evidencia de que nuestra fe es una fe auténtica. Ayúdanos a enfrentar la vida y a obedecer tus mandamientos, dependiendo únicamente de ti, para que al obedecer tu palabra haya evidencia de que tenemos una fe auténtica. Y si no tenemos una fe auténtica, confróntanos con nosotros mismos. Sabemos que no podemos obedecer perfectamente ninguno de tus mandamientos. Estamos perdidos sin ti, destituidos de tu gloria. Pero reconocemos que hay un Salvador, que a diferencia de nosotros obedeció toda la ley, sin faltar una sola coma, un solo punto, todo lo obedeció. Y ponemos nuestra confianza en Él, en aquel que murió por nosotros, creyendo que Él es suficiente para salvarnos, es suficiente para llevarnos a vivir vidas conforme a la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer volver a estar con ustedes desde la distancia, por lo menos, enseñando la palabra de Dios. Espero que hayan sido confrontados por este mensaje tanto como yo lo fui. Y bueno, que el Señor les bendiga, y si hay una próxima oportunidad, nos estaremos viendo. Un abrazo y bendiciones. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados.
Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, llegamos al final de nuestro servicio de adoración. Queremos recordar los anuncios. Primero, los cumpleañeros. Esta semana estuvo de cumpleaños Juan Carlos León. Vamos a orar por él. Le invito a que cierre sus ojos y oremos por Juan Carlos. Padre, queremos darte gracias por la vida de Juan Carlos León. Hoy oramos, Señor, pedimos bendícelo. Ayúdalo, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdale, Señor, a vivir una vida de santificación constante. Y bendícelo, Señor, en cada una de las áreas de su vida. Tú conoces sus necesidades. Padre, por favor, súplelas. Dale muchos años más de vida. Guárdalo y bendícelo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Bueno, de anuncios finales, quiero recordarles el trabajo que se está haciendo y que se va a hacer como iglesia. Quiero darles como la programación de la semana. De todas maneras, luego colocaremos esto en el grupo de la iglesia para que usted lo tenga a la mano y se entere mejor de ello. La programación de la semana de la Iglesia Bíblica Casa del Evangelio va a ser la siguiente. El lunes, por el momento, es libre, no vamos a tener ninguna actividad. Los días martes, a partir del martes 10 de febrero, vamos a iniciar algo que se llama Oremos Juntos. Los martes, a las 7:30 de la noche, vamos a tener un tiempo de oración. Esto lo vamos a hacer todavía de manera virtual. Se les enviaría el Zoom al grupo de la iglesia. Vamos a tener un tiempo de oración, de intercesión por las necesidades, un tiempo de súplica, pero también vamos a tener un tiempo donde vamos a hablar un poquito acerca del tema visto el día domingo y podamos aclarar algunas dudas, podamos llevarlo también a la práctica para que no se quede como en algo que escuché el domingo y después sencillamente lo olvidé. Los días miércoles, pues también por el momento es libre. Los días jueves, ya hace 3 semanas iniciamos un curso que se llama Una vida centrada en el Evangelio. Comenzamos con 25 personas que hacen parte de la iglesia. Y este próximo viernes 12 de febrero continuamos con otras 25 personas también de la iglesia. Es un curso donde vamos a ver la realidad del Evangelio y cómo, cuál debe ser el efecto del Evangelio en nuestras vidas. Entonces, esa es la forma en que estamos trabajando. Una vez terminamos estos cursos, vamos a continuar con las demás personas de la iglesia para que todos podamos recibir exactamente el mismo curso. Entonces, esos son los días jueves con un grupo y los días viernes con otro grupo. Y los domingos, nuestra reunión habitual, 10 de la mañana. Estamos esperando que ya baje un poco más el pico y estamos proyectados según una respuesta que nos dé doña Cecilia, la persona que nos renta el lugar, de costos para ver si en el mes de marzo ya comenzamos una reunión presencial a las 10 de la mañana los días domingos. Pero esto también se lo estaremos informando. No queda más, solo recordarles que se les quiere mucho, que se les extraña. Por favor, cuídense. Un abrazo y que Dios los bendiga.